Vamos a terminar el estudio del estado gaseoso con el análisis de dos leyes que complementarán a las que previamente habíamos estudiado, es decir, las leyes de Boyle, de Charles y Gay-Lussac y el principio de Avogadro. Nos referimos a la ley de los volúmenes de combinación, de Gay-Lussac también, y la ley de las presiones parciales de Dalton. Para entender el significado de la ley de los volúmenes de combinación, es conveniente recurrir a su comparación con una ley que ya hemos visto previamente, la ley de las proporciones definidas de Proust. Recuerde que decía que cuando dos sustancias reaccionaban entre sí, la relación entre las masas que reaccionaban siempre se mantenía constante. Pues bien, Gay-Lussac lo que estudia no son las masas de las sustancias que se combinan, sino los volúmenes. Es decir, estudia sustancias que están en estado gaseoso, las hace reaccionar, mide los volúmenes que se combinan y mide los volúmenes obtenidos de productos también en estado gaseoso. Y entonces encuentra una relación, una ley asombrosa, porque observa que al igual que ocurría con la masa, cuando las sustancias se combinaban entre sí, estando en estado gaseoso, midiendo siempre el volumen a la misma presión y temperatura, la relación entre los volúmenes de esas sustancias que se combinaban era constante, evidentemente siempre que se formara el mismo compuesto. Y esa relación no solamente era constante, sino que era muy simple y se podía expresar mediante una relación de números enteros sencillos. Para que esto se pueda comprender con facilidad, aquí le ponemos el caso de tres reacciones muy simples. Aquí ve el caso de la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno para formar agua. Bien, ya nosotros sabíamos por la ley de las proporciones definidas que 1 gramo de hidrógeno se combinaba con 8 gramos de oxígeno y producía 9 gramos de agua. Pues bien, cuando esta reacción se hace en estado gaseoso, Gay-Lussac observó que dos volúmenes de hidrógeno se combinaban con un volumen de oxígeno para producir 2 volúmenes de agua. Cuando hablamos de un volumen, podemos indicar 1 litro, 1 centímetro cúbico, 1 metro cúbico, da igual. El caso es que siempre que se combinan hidrógeno y oxígeno para formar agua, estando en estado gaseoso, evidentemente, todas las sustancias, un volumen de oxígeno exige de 2 volúmenes de hidrógeno para que no sobre ni de oxígeno ni de hidrógeno. De la misma manera, cuando reaccionan hidrógeno y nitrógeno para formar amoníaco, un volumen de nitrógeno se combina con 3 volúmenes de hidrógeno y se formaban 2 volúmenes de amoníaco. El hidrógeno se combinaba con el cloro, formaba cloruro de hidrógeno y cuando ello ocurría, un volumen de hidrógeno se combinaba con un volumen de cloro y se formaban 2 volúmenes de cloruro de hidrógeno. Esta ley experimental tuvo unas consecuencias importantísimas para la química, porque combinada con el principio de Avogadro, por ejemplo, nos permite determinar de manera experimental las fórmulas químicas. Recuerde que uno de los grandes problemas que tenía Dalton al principio del siglo XIX, era que no podía determinar experimentalmente las fórmulas químicas y que por tanto proponía su determinación, su establecimiento, mediante lo que él denominó el principio de máxima simplicidad, que le llevaba a decir, por ejemplo, que el agua tenía de fórmula HO o que el amoníaco tenía de fórmula NH. Bien, fíjese en los datos que hace un momento hemos indicado. Hemos indicado que cuando el hidrógeno se combina con el oxígeno, un volumen de oxígeno se combina con 2 volúmenes de hidrógeno. El principio de Avogadro indica que volúmenes iguales de gases diferentes en las mismas condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de partículas. Luego, un volumen de oxígeno debe de contener un cierto número de partículas, átomos, y 2 volúmenes de hidrógeno debe de contener el doble número de partículas. Pues bien, si cuando se combinan 2 volúmenes de hidrógeno y un volumen de oxígeno no sobran ni de oxígeno ni de hidrógeno, habremos de convenir que en el producto formado debe de haber el doble número de partículas de hidrógeno que de oxígeno. Conclusión, la fórmula del agua tiene que ser H2O.
De igual manera podríamos razonar en el caso del hidrógeno y del nitrógeno. Cuando reaccionan lo hacen 3 volúmenes de hidrógeno, es decir, 3 n partículas con un volumen de nitrógeno, es decir, n partículas. Conclusión, la fórmula del amoníaco debe de ser NH3. La fórmula del cloruro de hidrógeno debe de ser ClH, porque un volumen de cloro se combina con un volumen de hidrógeno. Evidentemente ambos contienen el mismo número de partículas. Pero el descubrimiento, la importancia de la ley de los volúmenes de combinación no queda aquí, sino que además permitió establecer un hecho muy importante en su época, y es que los elementos químicos por sí solos, sin combinarse con otros elementos químicos por sí solos, podían formar moléculas. Es decir, se podían formar moléculas diatómicas que compartían el mismo átomo. Y además, que esas moléculas diatómicas se podían romper durante las reacciones químicas y se podían los átomos después individuales unir a otros compuestos diferentes. Fíjese, porque el razonamiento es realmente sencillo. Hace un momento hemos dicho que un volumen de hidrógeno reacciona con un volumen de cloro para dar 2 volúmenes de cloruro de hidrógeno. Imagínense que el volumen de hidrógeno estuviese formado por esas 5 partículas individuales, átomos. Y es que y que el volumen de cloro estuviese formado también por 5, evidentemente el mismo número, de partículas, por estos 5 átomos de cloro. Cuando tuviera lugar la reacción, un átomo de hidrógeno se combinaría con uno de cloro y formaría una molécula de cloruro de hidrógeno. Evidentemente, solamente se pueden formar 5 partículas de cloruro de hidrógeno, es decir, un número de partículas que solamente ocuparía el mismo volumen que teníamos de cloruro de hidrógeno. Es decir, solamente podría formar un volumen de cloruro de hidrógeno y no 2 volúmenes como experimentalmente comprobó Gay-Lussac. Este problema se soluciona si aceptamos que el volumen de hidrógeno contiene esas mismas partículas que antes, pero que esas partículas son diatómicas. Aquí los ve. Serían moléculas diatómicas. Moléculas de un elemento químico. Moléculas formadas por átomos idénticos. Aquí los ve. En este caso, cuando tuviera lugar la reacción química, en lugar de poderse formar un número, en este caso 5 partículas de cloruro de hidrógeno, se podrían formar 10, es decir, nos darían los 2 volúmenes de cloruro de hidrógeno que experimentalmente obtuvo Gay-Lussac. En definitiva, los elementos químicos, como es el hidrógeno, el cloro, el oxígeno, los elementos químicos en estado gaseoso están formados por moléculas diatómicas que se rompen durante las reacciones químicas. En el caso de la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno, nos lleva exactamente a la misma conclusión. Aquí tiene el volumen de oxígeno formado por las moléculas diatómicas de oxígeno y tiene los 2 volúmenes, aquí son 2 volúmenes de hidrógeno, formado también por las moléculas de hidrógeno. Evidentemente, cuando se unieran entre sí, formarían un número suficiente de moléculas de agua como para formar los 2 volúmenes de agua que obtiene o que tuvo experimentalmente Gay-Lussac. Por otra parte, queremos citar, ya para terminar el capítulo de gases, la ley de las presiones parciales de Dalton. Aquí tiene un recipiente que contiene una mezcla de gases. Una que estaría formada por moléculas, aquí lo tiene, y otra por átomos individuales, por ejemplo. Pues bien, lo que descubre Dalton es que la presión total de una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales de los gases que integran la mezcla. Es decir, que si nosotros de esta mezcla pudiéramos separar las partículas azules y las partículas rojas, unas ejercerían una presión, otras ejercerían otra dentro del mismo recipiente, de tal manera que la suma de la presión parcial que ejerciera un gas y la presión parcial que ejerciera el otro sería exactamente igual a la presión total que se mide de la mezcla.
Es decir, la presión parcial de un gas es la presión que ejercería ese gas si estuviera solo en el recipiente. Recuerdo, la presión total, suma de las presiones parciales de los gases que componen la mezcla. Si aplicásemos la ley de los gases perfectos a los gases por separado, aquí la tiene, por ejemplo, en el gas A, la presión parcial del gas A por el volumen del recipiente sería igual al número de moles del gas A por R y por la temperatura en Kelvin, y lo mismo podríamos hacer para el gas B, pero también lo podríamos hacer para la mezcla. Evidentemente, el número total de moles habría que suponer que es la suma del número de moles de la sustancia A y de la sustancia B. Un hecho importante es que, fíjese, si divide, por ejemplo, esta ecuación entre esta, lo que obtiene es que la presión parcial del gas B partido por la presión total es igual al número de moles del gas B partido por el número total de moles. Este cociente, ese cociente entre el número de moles del gas, de una mezcla, y el número total de moles, es lo que conocemos en química como fracción molar de esa sustancia. Evidentemente, la fracción molar del elemento o del gas A sería el cociente entre el número de moles de A y el número total de moles. En el caso del gas B, lo acabamos de indicar. Evidentemente, la suma de la fracción molar de A y la fracción molar de B debe de ser 1, la unidad. Pero lo importante es que, si se fija de aquí, podríamos despejar la presión parcial del gas B en función de la presión total, o la presión del gas A, la presión parcial de A en función de la presión total. La presión parcial de cualquier gas de una mezcla se puede calcular multiplicando la fracción molar de ese gas por la presión total que ejerce la mezcla. Este es un caso importante, el caso de las mezclas de gases, para entender qué es o cómo se comporta el aire, por ejemplo, el aire húmedo. Aquí tiene una representación de lo que podría ser gas que está a una presión, aire, que está a una presión de una atmósfera. Aquí tendría las moléculas más abundantes que representarían las moléculas de nitrógeno. Aquí tendría las moléculas de oxígeno y aquí tendría una molécula de agua. Evidentemente, un aire húmedo es un aire, una mezcla de nitrógeno y oxígeno que contiene agua. La fracción molar de oxígeno, sería, evidentemente, el número de partículas de oxígeno, que en este caso serían 4, 1, 2, 3 y 4, entre el número total de partículas, que son 21. Esta sería su fracción molar y, por tanto, su presión parcial sería esa. La fracción molar de nitrógeno sería el número de partículas de nitrógeno en la mezcla dividido por el número total, aquí lo tiene, 0,762, y por tanto la contribución del nitrógeno a la presión total es su presión parcial, 0,762 atmósferas, pero también habría, y aquí es lo importante que le queremos señalar, una cierta presión parcial debida al agua. En este caso, habría una molécula de agua en este conjunto de 21, esta sería la fracción molar del agua y por tanto la presión parcial del agua sería 0,048 atmósferas. Es importante que conozca que para cada temperatura, aquí lo ve, existe una presión de vapor, es decir, una presión parcial que ejerce el agua en la mezcla. Cuanto mayor es la temperatura, mayor es la presión de vapor del agua. Fíjense cómo a medida que aumenta la temperatura, la presión aumenta. Importante que observe este dato. Recuerde que 760 milímetros de mercurio es la presión atmosférica. Pues bien, ¿por qué hierve el agua cuando se alcanza 100 grados centígrados a la presión de 760 milímetros de mercurio? Pues porque la presión de vapor de agua precisamente alcanza la presión ambiente.